Ok, ahora sí ya está grabando. Le volvemos a decir compartir. Ok. Ya. Perdón y gracias por acordarme. Ahora le voy a decir que la probabilidad de que R sea menor, ¿no?, que 550 semillas. Entonces, fíjese que va a ser una probabilidad acumulada, ¿verdad? Menor o igual, menor o igual, menor o igual a 550. La probabilidad de que R sea mayor o igual a 600 semillas, o sea, 900 semillas. ¿Verdad? La probabilidad de que R, no, de que R sea mayor de 500, mayor de 500, pero menor de 900. O sea, que esté entre 500 y 900. O sea, aquí se supone que es mayor o igual y aquí menor o igual, ¿verdad? Ok. Entonces, antes de hacer el ejemplillo, Profe, disculpe, dígame. ahí no es 550. No, voy a poner 500. ¿Y por qué no sería 550, que es como el menor valor de los tres anteriores? Porque ya lo calculamos. Ya calculamos ese valor, utilicemos otro. Ok, ok, gracias. Este, antes de empezar a hacer cálculos, siempre es bueno hacer el dibujo. El dibujo para saber qué es lo que tiene que calcular uno. Y entonces, en este caso, fíjese que me pide la probabilidad de que R sea exactamente igual a 750. Entonces, en este histograma, en este histograma me está pidiendo cuánto es exactamente el área de la columna, ¿verdad? Para 750, ¿verdad? Esto es lo que me está pidiendo. En esta otra dice que es las probabilidades menores o iguales a 550. Entonces aquí lo que me está pidiendo, aquí está la columna, digamos, de 550, pero me está pidiendo
esta columna más todo el acumulado que haya antes de esa columna. O sea, toda esta área es lo que me está pidiendo. Aquí en esta otra me pide que sea mayor o igual a 900. Y entonces aquí yo tengo otro histograma, otra posición. Entonces yo aquí tengo la columna de 900. Aquí tengo 900 semillas y entonces me pide la columna de 900 más la suma de todas las columnas que están después de 900. Y por último, en esta otra, me está pidiendo aquí tengo la columna de 500. Aquí era 550, perdón. Aquí tengo la columna de 500. Y por aquí está la columna de 900. Y entonces me está pidiendo la suma de esta columna, de todo esto que está aquí, más la suma de esta otra columna, todo esto me está pidiendo. Entonces, tenemos tres posibilidades, perdón, cuatro posibilidades para calcular aquí probabilidades, ¿verdad? Y entonces, viendo el dibujo, ya yo sé qué es lo que tengo que hacer. Si es este el caso, aquí, simple y sencillamente, yo le voy a dar a la fórmula, le doy 750 y murió. La respuesta, esa es la respuesta a la pregunta que estamos planteando aquí. Aquí le voy a dar a la fórmula, ustedes se dieron cuenta de que la fórmula yo le puedo decir que sea acumulada o que no sea o que no acumule. Entonces, si yo le digo que acumule, entonces me va a dar todo esto que es lo que me está pidiendo el ejemplo y entonces no tengo ningún problema. Yo le doy 550 y que acumule todas las probabilidades hasta 550. En este otro caso, me pide 900. Entonces, pero fíjese que es 900 y todas las demás que estén para allá. Entonces, yo le voy a dar a la fórmula que acumule hasta 899. 899 es la columna que está aquí antes de 900. Entonces, que acumule hasta aquí, todo esto aquí para atrás, y entonces el acumulado que yo voy a obtener de aquí, se lo resto a 1. Acuérdense que toda el área bajo la curva es 1. Y entonces yo necesito este pedacillo de aquí. Si yo calculo hasta acá, entonces se lo resto a 1 y obtengo este pedazo que está acá, más la fila de 900, ¿verdad? Si yo le hubiera dado que acumulara hasta 900, entonces al final, después el cálculo
me va a dar nada más el acumulado de 901 en adelante. ¿Ves? Y lo mismo va a suceder aquí. Aquí yo le voy a pedir que acumule, que me dé la probabilidad acumulada hasta la columna antes, que es 499. Y acá que acumule hasta 900, nada importa, ¿verdad? Luego al acumulado de 900, yo le voy a quitar el acumulado de 499 y entonces ya yo tengo la probabilidad que ando buscando. Es cuestión nada más de manejo. Es cosa de manejo del dibujito. En realidad es un manejo del dibujo. Entonces, acá en este caso, vamos a poner, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Para que un poquitico más pequeño. Ok, ya me quedó esta celda vacía, que era lo que yo quería. Entonces, yo le voy a dar a esta cuestión. Fórmula. Distribución punto binom. Binom. Abro paréntesis. Y entonces aquí viene la sintaxis, ¿verdad? Entonces me pide número de éxitos. Número de éxitos son 1500. Y este valor lo vamos a tener que poner, bueno, no, en realidad no lo vamos a copiar para un montón de valores, sino que lo vamos a dejar ahí. 1500. Sigue número de... No. Número de éxitos, perdón. Número de éxitos son 750. Número de éxitos. Ahora sí, cantidad de ensayos. Punto y coma. En esto también se tiene que fijar ustedes en la sintaxis que haya en su computadora, porque los elementos de la sintaxis a veces los separa, dependiendo de la computadora y cómo hayan instalado el Excel, los elementos de la sintaxis los separa por comas, por puntos o, como en el caso de la computadora mía, por punto y coma. Entonces se tiene que fijar bien en cuál es el simbolito que separa los valores de la sintaxis para que lo hagan bien. Entonces, este es el número de éxitos. Ahora sigue el número de ensayos. El número de ensayos, punto y coma. La probabilidad de éxito, punto y coma. Punto y coma. Y vamos a decirle falso. Falso porque yo no le estoy pidiendo que me acumule nada. Ahí está. 9.8 por 10 a la menos 222. Esto es una probabilidad bajísima, pero bajísima, porque es una semilla muy buena. En realidad es una semilla muy buena, tiene
un porcentaje de germinación muy alto. Y entonces, pedirle la probabilidad de que exactamente germinen solo 750, prácticamente la mitad de las semillas que se sembraron, 1500, o sea, es una probabilidad muy baja. Siempre les va a dar el resultado en este formato. Esto quiere decir exponente, y el exponente de la base 10 es menos 222. Entonces es 9.8 por 10 a la menos 222. Eso quiere decir que es 0,222 ceros 98. Esa es la probabilidad, ¿no? Bueno, ahora esa sería la 1. Ahora vamos con la 2. En la 2 sí tenemos que acumular. Entonces le damos fórmula. Fórmula. Distribución binom, paréntesis, número de éxitos. El número de éxitos es 550. 550. El número de ensayos son 1500. 1500. La probabilidad de éxito es 0.85. Y aquí le damos verdadero. Verdadero, eso quiere decir que acumule. Acumule hasta 550. Ah, qué bien. Me está dando cero. ¿Y vos sabes por qué? Me está dando cero porque le puse 550 en vez de ponerle una referencia. Bueno, vamos a quitar esto de aquí. Ponemos esta referencia. Ah, de ahí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Creí que había puesto mal escrito verdadero. ¿Qué pasa si le doy falso? Sí, pero ¿qué es esta cosa tan extraña? Más funciones. Mm. Vamos a ver. Distribución binomial. Aceptar. El número de éxitos.
550. Número de ensayos, 1500. Probabilidad de éxito, 0.8. Valor lógico, vamos verdadero. Y vuelve a dar 0. ¿Qué será? Que es muy poquitillo, es muy chiquitillo el número. Que por eso es que da 0. Vamos a ver. 0.5. Sí, es muy chiquitillo el número. Y la probabilidad es muy alta. 0,85. La probabilidad es muy alta y este número es muy pequeño. Por eso es que la probabilidad, o sea, debe ser más pequeña que, o sea, debe ser tan pequeña que el número de decimales de Excel no la capta. Eso es lo que debe estar sucediendo. Y como toda esta cola de aquí para atrás, todo el acumulado antes de 550 deben ser un montón de probabilidades chirrisquitititillas, entonces ni siquiera las detecta. Y por eso es que pone 0. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver aquí qué pasa con 900. Con 900 es un acumulado. Entonces vamos a tener que calcular hasta 899. 899. Y entonces esto va a ser 1 menos fórmula. 1 menos paréntesis distribución punto binom paréntesis número de éxitos 899 número de ensayos 1500, distribución de probabilidad de éxito 0.85 y verdadero, o sea, acumulado. Verdadero. Acuérdense que estoy acumulando hasta 900, hasta 899 y estoy restándole aquí a 1, ¿verdad? Porque lo que necesito es esta parte de aquí. Entonces voy a acumular todo esto hasta aquí y restárselo a 1. Me hace falta un paréntesis. Ok, igual la probabilidad del acumulado hasta 899 es tan poquita, tan poquita que al quitársela a 1, al restársela a 1, de prácticamente queda 1. ¿Qué tirada? Vamos a tener que hacer... espérate para ver. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner 50 semillas. Y aquí vamos a poner...
45. Y aquí vamos a poner menor o igual a 45. Mayor o igual 40. Y aquí entre 25 y 35 semillas. Para que el ejemplo salga, porque si no, no va a salir nunca. Borrar contenido. Ok. Entonces, tenemos 45. Distribución binomial. 45 éxitos, punto y coma. 50 ensayos, punto y coma. Punto 85, punto y coma. Y aquí falso. Ok. 10.72%. Que germinen exactamente 45 de las 50 semillas que sembramos, 10.72%. Ahora, para esta otra, menor o igual que 45. Entonces, vamos a copiar esta fórmula. Vamos a copiar esta fórmula. Pegar. Vamos a ver. Y aquí no le vamos a dar falso, sino que le vamos a dar verdadero. Verdadero. O sea, el acumulado hasta 45. ¿Ok? Aquí ya ahora sí ya empiezan a aparecer las probabilidades grandes. 45 o menos de 45 semillas que germinen de estas 50 con estas calidades, la probabilidad es de un 88.8% de probabilidad. Ahora le vamos a decir menos 40, menor o igual que 40. Vamos a ver el dibujillo. Menor o igual, no, mayor o igual que 40. Mayor o igual. Entonces tengo que acumular hasta 39. Entonces, la fórmula sería 1 menos, paréntesis, distribución, binom, paréntesis, número de éxitos, 39, número de ensayos, 50, probabilidad de éxito, 85, acumulado, sí, verdadero. Ok, pero fíjese que estamos restando a 1, estamos calculando un complemento. Ahí está. La probabilidad es poquita.
Es poquita, pues, dése cuenta de que aquí ya para arriba de 40, teniendo apenas 50 semillas, ya estamos en la pura cola. Y entonces, por eso es que la probabilidad es baja. 8 por 10 a la menos 1. O sea, esto es punto 8, punto, ¿qué? 0,8% es esta probabilidad. 0,9%, pongámosle redondeado. 0,9%. Y ahora, Profe, aquí, a mí me dio otro valor. Me dio un 88%. un 88. Sí, Mm, espérate para multiplicarlo por 100. Para ponerlo en términos de porcentaje, nada para multiplicarlo por 100. Sí, tenés razón. Más 1 sería correr la coma para acá. Sería un 88%. Mira. No, 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 no. Un 8,8%. es que sí, profe, yo no entiendo. Yo lo hice exactamente igual. Puse 1 menos distribución. Bueno, la fórmula, verdadero, y me da 0,88, 0,008 y ¿verdad? El reguero de números. No me da exactamente igual que a usted. Hmm. Espérate para ver cómo hago para quitarle este formato. Formato de Profe, celda. arriba dice científica, póngalo arriba por donde están los porcentajes. Ah, ya. Sí. Ajá. Aquí, Bueno, normal, creo que es aquí, o algo así. aquí igual también, número. General, un número exacto. Sí, aceptar. 88%, si tenés razón. Fíjate vos. Bueno, eso es lo que da, eso es lo que da. Tiene que dar eso, tiene que dar un número alto porque esta probabilidad es muy grande. Y en este caso, veamos a ver qué es lo que sucede. Aquí yo tengo que acumular hasta 24. Distribución binomial. Y entonces, ok, vamos a ponerlo aquí. No, no lo puedo poner aquí, vamos a tener que ponerlo aquí. 24. 24. Y entonces tenemos distribución binomial. 24. Punto y coma. 50. 50. Punto y coma. Punto 85. Punto y coma. Verdadero. Ok. Este es el acumulado hasta 24. Aquí antes de llegar a 25. Ahora voy a acumular hasta 35. Entonces vamos a hacerlo aquí. 35.
Entonces, distribución binomial 35, 50, 85, verdadero. Ok. Entonces ahora a esta le quito esta otra. Entonces a este acumulado de 35 le tengo que quitar el acumulado hasta 24 para que incluya el 25. Ahí está. 0.5% sería la probabilidad que hay en medio de esos dos valores. ¿Ves? Y ahí podemos seguir jugando nosotros para calcular probabilidades utilizando la fórmula binomial. Recuerden que aquí la fórmula que estamos utilizando es aquella que habíamos puesto que se me hizo para copiarla exactamente igual. La probabilidad de R va a ser igual a n factorial dividido entre R factorial por n menos R factorial, y todo esto que multiplica a P a la R por Q a la N menos R. Esa es la fórmula para calcular probabilidades binomiales. ¿Cómo la combinen ustedes? Eso es simple y sencillamente jugar con los numeritos. No tiene ninguna ciencia en realidad esta cuestión. Son las 5 pasadas. Tenemos que hacer cálculos ahora para la distribución normal. Si quieren, entonces paramos acá y regresamos, porque esto de los cálculos es aburrido. Esto de estar haciendo formulitas es aburrido. Y entonces mejor parar acá, ya que terminamos las binomiales, y regresamos a hacer ejercicios normales. Qué sé yo, si nos vemos aquí a las 5:30. ¿Cuánto duran tomando café? 1 hora duro yo. No, no, vamos. Bueno, faltando un cuarto para las 6. Pero regresamos todos. Pura ya, profe. Ok, Ok. bueno, nos vemos.
Bueno, creo que podemos volver a empezar. Espero que nos haya dado tiempo de tomar café. A mí no me dio tiempo, así que me traje el café. Bueno, vamos a poner de nuevo el archivo. Es el mismo. A ver qué se me hizo. Ya lo perdí. Ok. Ahora nos pasamos para la hoja que dice normal. Aquí lo que tenemos es una variable también. La variable en este caso es contenido de arcilla de 42 muestras de suelo. Estos no son exactamente muestras en el sentido que nosotros conocemos como muestra. Estos son muestras de laboratorio. Ellos le llaman muestra a el poquito de suelo que cogen para hacer el análisis que tienen que hacer. En este caso, ellos extraen de alguna manera las arcillas y pesan el contenido de arcillas que tiene cada una de las muestras, y ese es el dato que tenemos nosotros acá. Por lo tanto, entonces, es una medición, es un peso, y eso la convierte en una variable normal. Y con esta variable normal, entonces vamos a trabajar y vamos a calcular también probabilidades. La variable normal también tiene una fórmula que, que nos sirve para calcular probabilidades, igual que la probabilidad binomial, solo que es una fórmula, perdón, un poquito más complicada, ¿verdad? Esta formulita es algo así. Vamos a ponerla por aquí. La integral desde menos infinito hasta más infinito de 1 dividido entre la raíz de 2pi por sigma cuadrado y esto elevado a la menos 1/2 que multiplica a x menos mu dividido entre sigma todo esto al cuadrado. Esa sería la formulita para calcular la probabilidad
de una variable normal. Es una integral porque acuérdense que es una curva continua, ¿verdad? Es una curva continua que parte desde menos infinito hasta más infinito, y entonces el cálculo del área que está bajo la curva necesariamente tiene que hacerse con una función integral que sería lo que se llama la función de densidad de esta distribución. Fíjese que de aquí, de esta formulita, es de donde sale, vamos a... Es de aquí de donde sale el valor de Z, ¿no? Nosotros dijimos que Z era X sub I menos X barra dividido entre la desviación estándar. Fíjese que aquí tenemos mu. La estimación que nosotros hacemos de mu es X barra y la estimación que hacemos de sigma es S. Y entonces, esto en realidad es el valor de Z que nosotros utilizamos como variable normal estándar. Ok. Dicho esto, nosotros tenemos que usar el truco de Z porque acá nosotros no tenemos, como les decía ayer, no tenemos columnas. El histograma que formó esta curva no son columnas, sino que son líneas. Por cada uno de los puntos que hay en esta línea, que viene desde más infinito hasta más infinito, todos los puntos de esos hay una línea hacia arriba que tiene el tamaño de la cantidad de datos que hay en la población, ¿verdad? Las frecuencias, pero no tiene área porque es una línea del grosor de un punto. Y entonces nosotros no podemos buscar datos, por ejemplo, de cuál es la probabilidad exactamente de 223. No podemos conseguirla. Es más, las integrales a ustedes nunca les van a dar eso. Por eso es que, fíjense que las integrales son un intervalo, ¿verdad? Que va desde un valor hasta el otro valor. Y entonces, cuando nosotros calculamos probabilidades normales, entonces lo que nosotros hacemos es la probabilidad acumulada hasta la probabilidad acumulada a partir de o la probabilidad que hay entre un par de valores ahí X, ¿no? Y siempre, 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 todas las variables las vamos a pasar a Z, ¿no? Porque los programas de computación tienen cómo calcular la probabilidad, estas que les dije, para Z, pero no tienen un programa para cada una de las posibles unidades o mediciones que hay en todas las ciencias, ¿verdad? Entonces, por eso es que todas las variables normales se pasan por el truco de Z. Recuerden que el valor de X
El valor de una probabilidad de X es exactamente igual a la probabilidad que yo obtendría para el valor de Z, ¿verdad? Yo simple y sencillamente lo que hago es trasladarme de esta distribución a esta otra para poder averiguar la probabilidad en la que estoy interesado. ¿Verdad? Bueno. Vamos a borrar para que me quede campo para poder trabajar. De todas maneras, esto quedó en la grabación. Ok. Vamos a calcular la media y la desviación estándar, que son los datos que necesito para poder calcular Z, ¿verdad? Y entonces tengo acá fórmula, promedio, marcamos el bloque. Y aquí vamos a poner fórmula. Desviación estándar. Desviación estándar. Igual. Marco. Y ahí está. Entonces, yo le puedo pedir a esta cuestión exactamente lo mismo que le habíamos pedido en los ejemplos con binomiales. El valor máximo, aquí el valor máximo debe andar en 200, 300, digamos que es la desviación estándar. 300. Esto es un truco que ustedes se tienen que aprender. Qué dicha que se me ocurrió y que me acordé de este truco. Ok. Yo tengo una distribución. Qué dicha que me salió bien. Yo tengo esta distribución. Aquí tengo la media. Esta es la media. Y entonces, esto aquí, habíamos dicho, es una desviación estándar más y menos.
Y esto marca el 68% del área bajo la curva. Ahora, si yo le sumo a la media 2 desviaciones estándar y le resto 2 desviaciones estándar, entonces aquí se establece una porción que es equivalente al 95% del área bajo la curva. A esta porción que queda aquí afuera es un 5% del área bajo la curva. De este lado, yo tengo un 2,5% y de este otro lado tengo un 2,5%. A ese 5% que suma estas dos colas, a ese 5% le llamamos alfa. Y es igual a 0,05. Que coincidencialmente es también el límite que se fijó para considerar si algo es o no es significativo. Si su probabilidad se sale de esta porción y pasa ya a una de estas colas, entra dentro de este 5%, entonces ya nosotros consideramos que es significativo. Ok. Además, observen esto. Fíjense que se puede decir que esto es lo que la estadística reconoce. En realidad, este 95%. Y entonces, jalando un poquitico, yo puedo decir que este valor es el mínimo y este valor es el máximo. Y entonces el ámbito yo lo puedo dividir en 1, 2, 3, 4 desviaciones estándar. Entonces, ¿cómo puedo calcular yo rápidamente la desviación estándar? Dígame. ¿Alguien preguntó? No. ¿Cómo puedo averiguar yo la desviación estándar rápidamente? Muy sencillo. Yo estoy en San Ignacio de Acosta, por ejemplo, y le pregunto a la gente, los frijoleros de por allá, y entonces le pregunto, ¿cuánto es una buena cosecha de frijol tapado? Y entonces ellos me pueden decir, tal vez unas 2 toneladas métricas. 2 toneladas métricas por hectárea. Salió muy feo. Estoy escribiendo muy mal. Una muy buena cosecha, entonces me dicen, es 2 toneladas métricas. Y cuando no recoges nada, una pésima, pero pésima cosecha, de ahí, pésima cosecha es cuando vos recoges
0,25 toneladas métricas por hectárea. Entonces, fíjese que con solo esa conversación yo puedo decir, este es el valor máximo y este es el valor mínimo. Si al máximo yo le resto el mínimo, tengo el ámbito. El ámbito sería 1,75. Y si eso yo lo divido entre 4, entonces tengo la desviación estándar de la producción de frijol en San Ignacio de Acosta. ¿Cuánto es eso? No sé. Vamos a ver. 1,75 dividido entre 4 igual 0,4375. Eso es ¿cómo decirles? Un buen bateo. Un buen bateo de la desviación estándar. ¿Cuánto es el promedio de producción? El promedio de producción entonces sería el mínimo, ¿verdad? El valor mínimo. Vamos a ver qué se me hizo. El valor mínimo más 2 desviaciones estándar me da el promedio. Entonces sería 0,25, 0,25 más 2 veces que multiplica 0,4375. Y entonces esto me daría una estimación del promedio. Que no es muy buena, sí, no es muy buena. Es una estimación, pero hay veces en que es lo único que tiene uno para empezar a jugar. Y entonces, por eso era que yo les quería mencionar de dónde es que sale el truco de calcular la desviación estándar dividiendo el ámbito entre 4. Y cómo se puede averiguar el ámbito en una conversación, en una encuesta muy rápida con los productores en una zona para tener idea, porque dése cuenta de una cosa, ya teniendo ustedes este promedio, ¿no? Teniendo este promedio, ¿qué se me hizo el lápiz? Teniendo este promedio y teniendo esta desviación estándar, ustedes pueden calcular un tamaño de muestra. Vamos a ver, creo que la semana entrante tenemos que ver tamaños de muestra y esas cosas. Ya tenemos que calcular entonces un tamaño de muestra para que sea representativo de la población y todo eso. Pero parte del valor de la media y parte del valor de la desviación estándar, el cálculo del tamaño de la muestra. Y entonces uno necesita estos dos valores para poder calcular un tamaño de muestra, para poder hacer un trabajo cualquiera que sea en el campo y que sea válido, que sea estadísticamente correcto. Ustedes me van a decir, bueno, pero es que cualquier trabajo que se haga con una estimación de este tipo, ¿verdad? Pues no va a resultar tan bueno. Sin embargo, yo les tengo que decir una cosa. Yo he comparado las muestras calculadas por este medio
y calculadas por un método poco más sofisticado de obtener desviaciones estándar y medias y todo este montón de cosas. Y me he dado cuenta de que las muestras calculadas de esta manera siempre son de un tamaño más conservador que las calculadas por métodos más sofisticados. ¿Qué quiere decir eso? Que estas muestras son más grandes. Las calculadas de esta manera son más grandes. Y de ahí, al ser más grandes, pues entonces simple y sencillamente son más confiables. Y entonces, el método no es tan descabellado que digamos. Es bastante bueno. Es bastante útil para, sobre todo cuando uno está trabajando en el campo y no tiene, a la larga lo único que tiene es un teléfono con una calculadora, para poder hacer un cálculo ahí rápido y eso es muy útil desde ese punto de vista. Bueno, no se les olvide este método. Les va a ser muy útil cuando ya estén trabajando. Borremos. Acuérdense esto del más o menos 2 desviaciones estándar, ya lo habíamos visto y el nombre que se le da a esta cuestión es regla empírica. Acuérdense de eso también. Bueno. Entonces, yo puedo preguntar acá la probabilidad de que X sea menor o igual a 320 miligramos de arcilla. ¿No? Puedo preguntar la probabilidad de que X sea mayor o igual a 660 miligramos de arcilla. O puedo preguntar cuál es la probabilidad, vámonos para acá, cuál es la probabilidad de que X esté entre 125 miligramos X 125 y 725 miligramos de arcilla. Bueno, entonces fíjese que acá estamos preguntando la probabilidad acumulada hasta 320. Aquí estamos preguntando la probabilidad acumulada después de 660. Y aquí estamos preguntando la probabilidad acumulada entre estos dos valores. O sea, la acumulada hasta 725 menos la acumulada hasta 125, ¿verdad? Ok,
Pero primero que nada tenemos que traspasar todo esto a Z. Y entonces aquí Z va a ser igual a 320 vamos a poner 320 menos 408 dividido entre 272. Ahí está el valor de Z. Aquí también lo tenemos que llevar a Z. Este valor. Fórmula. Dime. ¿Qué era lo que usted ponía para poner la media y la desviación estándar? Ahí mismo en el Excel. Espérate, es que ya yo había puesto esta formulita. Ah, ok, sí. ¿Y el de desviación qué ponía? Ah, ok, gracias, profe. Ok. En todo caso la encontrás aquí, ¿verdad? Aquí donde está la sumatoria. Dentro de los menús de Excel, aquí te vas a encontrar donde dice edición, te vas a encontrar un simbolito de sumatoria. Para ver, ya me está haciendo loco esta carajada. Aquí te encontrás. Y entonces aquí, en este cuadrito donde apretas la flecha, te vas a encontrar donde dice más funciones. Y te va a salir esta pantalla. Si aquí le decís que querés verlas todas, entonces aquí te las ordena por orden alfabético todas las funciones que tiene Excel y que puede calcular. Y cuando abrís cualquiera de estas funciones, inmediatamente te va a aparecer el cuadrito ese que indica cuál es la sintaxis, ¿verdad? Para que no te perdas a la hora de redactar la fórmula. ¿Ves? Es una cantidad grande de funciones que tiene Excel. Entonces, acuérdense que están aquí. Bueno, vamos a ver, ¿dónde estábamos? Estábamos aquí. Y entonces tengo 660 menos la media y dividido entre la desviación estándar. ¿Ok? Fíjese que tenemos un valor de Z negativo y un valor de Z positivo. Porque fíjese que aquí este valor, 320, es menos que la media. Y 660 es más que la media. Y entonces por eso es que tenemos, en este caso, un valor negativo y en este otro caso tenemos un valor positivo. Aquí tenemos dos valores de Z. Aquí tenemos que calcular dos valores de Z. Entonces, vamos a calcular 125 menos 408 y dividido entre la desviación estándar. Y el otro, 725 menos 408 y dividido entre desviación estándar. Ok. Entonces, ahora vamos a calcular las probabilidades. Las probabilidades también van a estar acá. Entonces dice
distribución normal estándar. Vamos a ver. Para parquearme aquí. Vamos a ver. Más funciones. Entonces busquemos. A ver. Distribución normal estándar. Ok, esta función está disponible, bla, bla, bla. Devuelve la distribución normal estándar acumulativa. Tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. Sí, Z tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. El valor de Z, ¿verdad? Ok, entonces le decimos aceptar. Y entonces, lo único que me pide es cuál es el valor de Z del cual yo quiero. Y ahí está. Otra vez. Ahora le decimos las usadas recientemente. Entonces aquí está esta. Aceptar. Y este es el valor de Z. Es el acumulado hasta el valor de Z. 37% acumulado hasta este valor de X. Hasta esta cantidad de miligramos de arcilla. 82% de muestras acumuladas hasta este valor de 660 miligramos de arcilla. Aquí vamos a tener dos cálculos. Uno para esta Z. Y a este lo copiamos así para abajo porque es para esta Z. Pero a este último valor yo le resto el valor acumulado anterior porque me está pidiendo cuál es la probabilidad de encontrarme una muestra cuyo contenido de arcilla esté entre 125 y 725 miligramos. Y entonces es de un 73% la probabilidad de encontrarse una muestra de ese tipo. ¿Cuál es la probabilidad de encontrarse una muestra cuyo contenido sea mayor o igual a 660 miligramos de arcilla? 82%. ¿Cuál es la probabilidad de encontrarse una muestra cuyo contenido de arcilla sea menor de 320 miligramos? 37%. ¿Ves? Y entonces, cuando nosotros obtenemos un resultado, cualquiera que sea, y le preguntamos la probabilidad y me dice que esta probabilidad es 5%, entonces yo aplico la regla de decisión. Y entonces digo, la hipótesis nula era tal, la hipótesis alternativa era tal, se rechaza la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque la probabilidad es menor de 5%, igual o menor a 5%. Entonces, eso se considera significativo. En el caso de las arcillas, ¿cuál sería, digamos, una hipótesis interesante de aquí? Bueno, fíjese que aquí tenemos un contenido de arcilla
de 1019 miligramos de arcilla. Esto es un valor muy elevado de arcilla. Y entonces yo le puedo preguntar puedo establecer una hipótesis nula, ¿verdad? De que el contenido de arcilla de las muestras que se procesan en el CIA de la zona de La Fortuna es de 408 miligramos de arcilla por muestra. O sea, la media esta que tenemos acá. Entonces yo me voy para La Fortuna y me traigo unas muestras. Las mando al CIA y obtengo contenidos de arcilla que está entre 900 y 1000 y 1000 y pico. Y todo eso. Entonces, yo necesariamente tengo que preguntarme, bueno, ¿y aquí qué fue lo que pasó? Comparemos el contenido de arcilla que yo tengo con el numerito que me dice el CIA, que es el contenido de arcilla de las muestras de La Fortuna. Y entonces yo hago la comparación y entonces, de acuerdo con esta media y esa desviación estándar, que es el estándar, digamos, con que se maneja el CIA, entonces yo vengo y le pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que yo obtenga una muestra? Es más, preguntémosela. En esas condiciones, ¿cuál es la probabilidad de obtener una muestra? La probabilidad de obtener un resultado X mayor o igual a 1100 miligramos de arcilla. ¿Ok? Profe, Dígame, una consulta. dígame. En la segunda queda una probabilidad como 0.82. Sí. A eso no tenemos que restarle 1 menos 0.82. ¿Cuál es en la segunda? Es la probabilidad mayor o igual a 660. Mira, sí, tenés toda la razón. Pero yo creo que ya está restado. Déjame ver. No, tenés razón. No lo restamos. Déjame lo resto. Un toquecito. 1 menos paréntesis, paréntesis. Ok. Ya lo tenemos. 17%. 18%. Ok. Gracias. Vamos a ver. Z. Aquí entonces va a ser 1100 menos 408, que es el promedio que dice, digamos, el CIA y hasta el Censo Nacional y la FAO consignan ese dato. Dividido entre la desviación estándar esta. Ok. Entonces Z es 2.54. Fíjense que estamos poniendo mayor o igual. Igual que la observación del compañero, aquí vamos a tener que poner fórmula 1 menos paréntesis distribución
Distribución, ¿dónde está la normal? Distribución normal, estándar. Distribución. Distribución normal. Estándar. Es un punto. Estándar. Estándar. De este valor. Cerramos los dos paréntesis. Ahí está. La probabilidad de obtener ese valor es de 0.5%. O sea, esta probabilidad es muchísimo menor que 0,05. Por lo tanto, entonces, se rechaza la hipótesis nula. Se acepta la hipótesis alternativa, o sea, que el contenido de arcilla es mayor. Y entonces habrá que preguntarse, bueno, ¿y aquí qué fue lo que pasó? ¿Por qué es que yo estoy obteniendo un valor significativo en el contenido de arcilla? ¿Qué fue? Que es que me metí en un pantanal a sacar muestras, había, qué sé yo, un suelo que estaba totalmente desgastado, la capa arable de encima, y entonces ya me quedaba nada más el subsuelo taqueado, pero taqueado de arcilla. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces habrá que averiguar. Y precisamente de esas preguntas es que surge todo el conocimiento que se publica y que ustedes tienen que estudiar y que no van a poder dejar de leer desde aquí hasta que se retiren. Y creo que todavía después de que se retiren van a seguir leyendo. Por lo menos eso es lo que yo creo que me va a pasar a mí. Ya me acaban de anunciar que tengo que reeditar el libro de diseños. Y yo que pensaba retirarme el año entrante, uno no pasa escribiendo un libro un año, uno se tira unos 2, 3 años escribiendo el libro. Y entonces eso quiere decir que disfrutaré de mi retiro escribiendo el maldito libro ese. Bueno, señores, como se pueden ustedes haber dado cuenta, los ejercicios son los mismos que un acumulado hasta, que el complemento, o sea, restándoselo a uno, que entre dos valores. Esos son los ejercicios que normalmente se hacen con probabilidades, pero única y exclusivamente son ejercicios que se hacen para aprender a manejar los recursos para cálculo de probabilidades. Les voy a enseñar Infostat. Dejar de compartir y voy a abrir Infostat. Y aquí en Infostat, donde dice estadísticas, se van a encontrar un menú que se llama probabilidades y cuantiles. Y cuando ustedes le hacen clic, se abre una calculadora. Y entonces aquí tiene todos estos posibles modelos teóricos para calcular probabilidad. Está la normal, ¿no? Esta es la única variable continua y de aquí en adelante todas las demás son Profe, no estamos modelos. viendo, ¿verdad?
Ah, perdón. A mí se me olvida, vos sabes que... Vamos a ver. Vamos a compartir Infostat. Ok. Ahora sí están viendo Infostat. Sí, ahora sí. ¿De qué pasa? ¿Por qué esta carajada? Bien. Pero qué carajada es esta. Ahora sí, tal vez me deja trabajar. Bueno, entonces aquí donde dice estadística. Ah, carajo. ¿De no me deja trabajar? Ciérrelo y ábralo, a ver, profe. Ya lo cerré. Otra vez, dejar de compartir. Bueno, lo que hice fue cerrar el Infostat y ahora lo vuelvo a abrir. Ok, entonces, ahora le digo compartir Infostat y vamos a ver qué hace. Aquí en estadísticas. Ahora sí. Aquí en estadísticas, aquí donde dice probabilidades y cuantiles. Entonces se abre esta calculadora. Fíjese que aquí tiene nada más, dice la normal y todas las demás son familias de distribuciones discretas. Todos son modelos teóricos, todos son una fórmula que me permite calcular probabilidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de la normal, fíjese que yo tengo, por ejemplo, el ejemplo que estábamos manejando, una media de 450 y una variancia de, vamos a ver, era de 278 elevada al cuadrado, porque me pide la variancia, no me pide la desviación estándar, sino que me pide la variancia. Entonces la variancia es de 77,284. Y entonces ahora me pide el valor de X. Fíjese que no me está pidiendo el valor de Z, sino que me pide el valor de X. Entonces el valor de X yo le voy a dar un valor de 1100, que es una probabilidad que acabamos de calcular, ¿verdad? Y le digo yo que calcule. Entonces, ojo a los cálculos de probabilidad. La probabilidad acumulada hasta 1100. Luego, la probabilidad a partir de 1100 en adelante, ¿verdad? Y esta sería la probabilidad de que sea exactamente igual a 1100. Pero nosotros dijimos que esto no se puede calcular en una variable normal, ¿verdad? Porque la línea no tiene área. Y en realidad es más o menos lo que nos dio en el cálculo que hicimos en Excel, ¿verdad? Para una variable normal. En todo caso, este también, .009,
sería un valor significativo y habría que rechazar la hipótesis nula. Aquí, si yo pongo binomial, variable binomial, entonces yo le tengo que poner acá menos 50 ensayos. La probabilidad era de 0,85 y el valor de X no me está pidiendo, perdón, me pide el valor de X. El valor de X sería, qué sé yo, que germinen 47 semillas. Entonces me dice calcular, ok. El acumulado hasta 47 semillas, 98% la probabilidad. La probabilidad de 47 en adelante, o sea, mayor que 47, 0, como sería 1%, 1.4%. La probabilidad de exactamente igual a 47 sería 3%. Aquí sí la calcula, porque es una variable binomial, ¿verdad? Y así sucesivamente las demás probabilidades, las demás distribuciones de probabilidad que existen y que se pueden calcular probabilidades. Nosotros prácticamente que usamos única y exclusivamente la binomial y la normal, y en algunos casos perdidos utilizamos Poisson. Puede ser que utilicen la binomial negativa, pero ya esos son casos excepcionales. Eso es lo que sabe hacer Infostat en términos de probabilidad. Como pueden ver ustedes, creo que Excel es un poquito más claro, diría yo, en manejar las probabilidades. En el Infostat, yo tengo prácticamente que saberlo todo para poder utilizar la calculadora esta. Bueno, señores, yo estaba esperando ver hasta dónde llegaba con ustedes y lo que voy a hacer ahora es subir un archivo donde también va una variable discreta, o sea, una variable binomial y una variable normal para que ustedes hagan calculitos de estos como los que acabamos de hacer. Y el lunes de la semana entrante, en la noche, para más seguridad, el martes, estaría quitando el enlace para la tarea 2 y subiría el enlace para esta tarea que les voy a subir ahora más tardito. Pues eso sería todo entonces por hoy. No se les olvide cómo calcular estas probabilidades. No tienen que memorizarlo, pero sí tienen que saber a dónde buscar la forma y la formulita, por aquello de que y lo van a hacer y lo van a tener que analizar, que tengan en el futuro que calcular una probabilidad. Bueno, señores, entonces, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Dígame. Para base de ejercicios, ¿usted prefiere que usemos Excel, digamos? Pues mira, ¿qué te voy a decir? No es cuestión de preferencia. Si a usted le parece que es más fácil la calculadora de Infostat, pues use la calculadora de Infostat. Yo no tengo ningún problema. A mí me parece que es más sencillo Excel. ¿Cuál programa utilice usted para calcular las probabilidades? Si quiere, calcula las probabilidades
con cualquiera de estos dos programas o con un tercero que usted conozca. A mí no me preocupa cuál programa utiliza usted para calcular probabilidades. A mí lo que me interesa es que conozca el mecanismo de cálculo y que lo sepa emplear en el momento en que lo necesite. Que sepa que uno es para un tipo de variable, el otro es para otro tipo de variable, que sepa reconocer la variable y entonces buscar buscar el procedimiento adecuado para calcular la probabilidad. Eso es lo que es importante. ¿Cómo lo calcule? Eso no tiene ninguna importancia. ¿Alguna otra pregunta? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, don Roger. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, Buenas noches, señores, igual. buenas noches. Feliz fin de semana. Igual, profe. Hasta luego. Muchas gracias, Juanra. Ok, Dani, nos vemos. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame usted. En el examen vienen examen quiz tarea, vienen 6 tablitas, ¿verdad? Y en la primera pregunta decía algo sobre las dos poblaciones. ¿Eso es población pH y población mancha? ¿O es 2 cuadritos en específico? Bueno, tablas. No, hay tres grafiquitos que se refieren a pH y 3 grafiquitos que se refieren a mancha. Entonces son 3 poblaciones diferentes para cada... No. Es que espérate para ver. No. Es la misma población. Lo que pasa es que yo muestreo con diferentes tamaños de muestra. ¿Se acuerda que había que muestrear? Que muestrear, para ver, yo por aquí lo tengo. Había que sacar 5 muestras de 10 datos, 5 de 50 y 5 de 100. Eso era para ver cómo se van cerrando los box plots cerquita del promedio, ¿verdad? Y cómo se van, como te dijera, volviendo cada vez más similares las cajas conforme aumenta el tamaño de muestra, ¿verdad? Pero entonces eso hay que hacerlo con los valores de pH y después volverlo a hacer con los valores de mancha de ácaro. Entonces te quedan 3 grafiquitos para pH y 3 grafiquitos para mancha ácaro. Esos son 2 poblaciones nada más, pH y ácaros, ¿verdad? Ok, profe, gracias. Ok. Y Profe, bueno, buenas noches. Entonces, en cuanto a la primera pregunta que habla sobre la variabilidad, hay que ver, o sea, solamente diferenciar los gráficos, si las cajas están muy pegadas o muy separadas, si el ámbito está más largo. Correcto, Okay. Correcto. O sea, si usted tiene las cajas todas desacomodadas, pues obviamente ahí hay más variabilidad que en una figura en donde usted tenga las cajas muy acomodadas, ¿verdad? Sí, porque usted hablaba sobre la precisión, que era más preciso cuando estaban dentro de un mismo, como en la mediana, las cajitas dentro de la mediana. Ok, el promedio dentro de las cajas. Es que hay veces en que vos le pedís que tire la línea de centro, ¿verdad? Y quedan cajas por fuera de la línea de centro. O sea, no incluyen el valor del promedio. ¿Ves? Entonces, allí tenés una muestra que es poco precisa. Y es poco precisa porque es una muestra muy pequeña. ¿Ves? Ok, está bien. Bueno, conforme empezás a aumentar el tamaño de la muestra, entonces se vuelve un poco más precisa y entonces ya incluye el valor del promedio y toda esta cosa. Entiendo. Gracias, profe. Ok.
¿Alguna otra pregunta? La otra, doña Paola. Me acabo de dar cuenta de que hay 2 Paolas. Sí, señor. Mire usted. Bueno, entre tanta gente, tenía que haber nombres repetidos. Profe, no se le escucha. No he quitado el micrófono todavía. ¿Qué pasó? ¿Se le jodieron los oídos a usted o se me jodió el micrófono a mí? ¿Cómo fue? No, no, Yo creo profe, que se ya. le jodieron al compañero porque yo sí lo escucho. ¿Quién fue el que me dijo que tenía, que no se escuchaba? Fui yo, profe, pero ya todo bien, un problema técnico aquí. Ah, ok. Bueno, don Jordan. Bueno, señores, entonces voy a desconectarme. Voy a Bueno, terminarme profe, el café. Buenas noches. Buenas noches, profe, pura vida. Buenas muchas noches, gracias. profe.